Muchas veces escuchamos decir de los protestantes que la Eucaristía es un mero símbolo. Otras veces, nosotros como católicos no vivimos el sacramento ni creemos a veces que está en ese pan y en ese vino el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso no le creemos a la palabra de Dios? Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo video que nos viene a enseñar de este sacramento maravilloso, la Eucaristía. ¿Y dónde aparece en la Biblia sobre el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Dónde aparece que si bebemos su sangre podemos perdonar nuestros pecados y podemos tener vida eterna? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pues vamos a ver este video, vamos a prestar mucha atención y vamos a vivir de ahora en adelante creyendo en la palabra de Dios, porque lo vamos a encontrar. San Mateo, capítulo 26, versículo 27. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. ¿Qué le dijo? ¿Cuál es todo si los protestantes no lo hacen? Todos los creyentes, menos los creyentes. Todos los creyentes, los que obedecen a la palabra de Dios, los que no se conforman con decir Jesús es el Señor, ya soy salvo, sino que obedecen a su palabra. Vean cómo el Señor da una orden. ¿Otra vez? Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Hay que beberla todos. Beban todos de él. ¿Ven que es una orden? ¿Por qué tenemos que beberla todos? Esto es mi sangre. ¿Por qué tenemos que beberla todos? Esto es mi sangre. ¿Por qué la tenemos que beber todos? ¿Otra vez? Esto es mi sangre. Porque esa es su sangre. Y si ¿por qué la bebemos siendo su sangre? Porque es con una finalidad, porque Él es Jesús, el que salva al pueblo de sus pecados. Pero es necesario beber su sangre, ¿para qué? Pongan cuidado. La sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Para qué hay que beber esa sangre? Para el perdón de los pecados. ¿Para qué hay que beber esa sangre? Para el perdón de sus pecados. Entonces la Biblia no dice lo que enseñan los protestantes, que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de los pecados, pero que yo no tengo que beberla, ya soy salvo. Ya soy salvo, ya no me importa más nada, ya no tengo que confesarme, ya no tengo que recibir la Eucaristía. No, la iglesia dice, es verdad, Cristo nos salvó con su sangre, pero nos dejó el sacramento de la Eucaristía, donde dio la orden y dice, el diablo está enojado, hay una razón, el diablo está enojado, hay una razón. Y dice Jesús, beban todos de él, porque esta es la sangre de la nueva alianza. Está hablando de que hay una alianza que es nueva, o sea que la otra quedó anticuada. Sangre de la nueva alianza que es derramada por muchos para el perdón de los. ¿Qué es lo que no entienden de eso? Pero ¿cómo hace que se perpetúe esa salvación de Cristo en la historia de la humanidad, en el sacramento de la Eucaristía, donde es el sacramento de la nueva alianza, donde Cristo se sacrificó y se perpetúa ese sacrificio para el perdón de los, porque Él es Jesús, el Salvador de los pecados de la humanidad. Entonces, si ustedes ven
el hilo conductor que llevamos en las Sagradas Escrituras. Jesús es el que salva al pueblo de sus pecados, pero lo salva a través del sacramento de la Eucaristía, donde Él derrama su sangre para que todos la bebamos y podamos recibir el perdón de los pecados. Pero Él agregó algo muy bonito, que yo quiero que ustedes se detengan ahí. Ahí mismo, un poquitico, ahí mismo está leyendo, un poquitico más atrás donde dice sangre de la nueva alianza. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. ¿Por qué dice Jesús la sangre de la alianza o de la nueva alianza que es derramada por los pecados? ¿Saben por qué o no saben por qué? Yo voy a tratar de explicárselo. Porque resulta que en el Antiguo Testamento hubo una antigua alianza. Y en esa antigua alianza se mataba un animal y su sangre era precisamente símbolo, en aquel tiempo era símbolo de lo que vendría en el Nuevo Testamento, para salvar a la humanidad del pecado. En aquel tiempo esa sangre no podía salvar o perdonar los pecados, eran animales. Ahora Cristo va a ser el Cordero que viene a salvar al pueblo de los pecados, va a ser sacrificado. Pero antes de ser sacrificado, ustedes verán que San Juan capítulo 1 versículo 29, San Juan 1, 29, y si ya leyó ustedes, que la lea ya. Dice, ¿quién es Jesús? Ya dijeron que Jesús era el que venía a salvar al pueblo de sus pecados. Lo dijo Mateo, ¿verdad que sí? Ahora lo va a decir San Juan. ¿Qué dice San Juan? ¿Quién es Jesús? Cuando San Juan vio a Juan Bautista, vio a Jesús, ¿qué dijo de él? ¿Quién era Jesús? El siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Vio Juan? ¿A quién vio a Juan? A Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? El que salva al pueblo de sus pecados. Vio Juan al que salva al pueblo de sus pecados, a Jesús, que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan de Jesús? he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Le estaba diciendo que Él es Jesús. ¿Qué significaba Jesús? El que quita el pecado del mundo, el Salvador. Pero Juan lo dice de otra manera. Juan dice lo mismo que Mateo. Mateo dice, le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Juan dice otra cosa. Juan dice, ese es el Cordero de Dios. Y explica por qué lo llama el Cordero de Dios. Porque es el que quita el pecado. O sea, está diciendo que su nombre es Jesús, el que quita el pecado del mundo. Pero San Juan está diciendo por qué es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo que por qué quita el pecado del mundo. San Mateo dice que Jesús es el que quita el pecado del mundo. Pero San Juan dice ¿por qué? Porque Él es, ¿qué es? El Cordero ¿de quién? ¿Qué significa de Dios? El Cordero. ¿Por qué dice el Cordero de Dios? Aclara. ¿Por qué no dice ese es el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Por qué le pone el Cordero de Dios? ¿Quieren saberlo? Porque resulta que en la Pascua se sacrificaba un cordero. Pero cada padre de familia escogía un cordero. Entonces, ve acá. ¿Aquí cómo llama usted? Aquí está Jorge. Jorge tiene 8 hijos. Si él iba a celebrar la Pascua, él tenía que matar un cordero por sus hijos. ¿Y ese era el cordero de quién? No, de Jorge.
porque él ofrecía el cordero por sus hijos. Pero luego Petronilo tenía 10 hijos y Petronilo tenía que buscar un cordero para sus hijos. Y después estaba Pánfilo, y Pánfilo tenía que buscar para sus hijos un cordero. Cada padre de familia buscaba para la remisión de sus pecados, simbólicamente, todavía no estaba, en aquello era figura en el Antiguo Testamento, la realidad la tenemos en Cristo. Cada padre de familia buscaba un cordero y esa sangre del cordero le salvaba de la muerte. Entonces San Juan, cuando ve venir a Cristo, dice: ese es el cordero, no de Jorge, no de Petronilo, no de Pánfilo. Ese es el cordero ¿de quién? ¿Qué está diciendo? Que Dios es Padre. Que Dios es Padre. Pero como es Padre, Él quiere salvar a sus hijos. ¿Me capta la idea? Y lo quiere salvar de los... Por eso dice, este es el cordero, no de Pánfilo, ni de Pedro, ni de Petronilo. Este es el cordero de Dios, el que quita, porque el cordero del Antiguo Testamento no quitaba, sino simplemente es como cuando usted pintaba con cal. Usted pinta con cal, tapa, pero no quita. Después que caiga la cal, queda otra vez lo que estaba. ¿O no? Así en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, quita. ¿Me captan la idea? Esa es la diferencia. Quita. Y dice entonces, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 6, versículo, vamos a leer versículo 54. ¿Qué dice el 54? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el que no la coma, versículo 53, el que no la coma. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. Véanlo. Por favor, tómeselo en serio. Es palabra de Dios. Está escrito, falta creerlo. Otra vez. En verdad les digo. ¿Qué significa en verdad? Que no es mentira, que es cierto. Él es el camino, es la verdad, es la vida. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, que los protestantes que hoy se niegan a comer la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, y hoy se niegan a beber la sangre de Cristo, porque un falso profeta guiado por el diablo para que no se salve, le dice que no coma de eso. Y ellos le hacen caso, se convierten en creyones, no lo comen, no lo beben. Repítalo otra vez de nuevo. Les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre. O sea, si ustedes se meten a protestante y no vuelven a misa, no tienen vida en ustedes. ¿Qué? ¿Otra vez? No tienen vida en ustedes. Con la lupa. ¿Otra vez? No tienen vida en ustedes. Esto lo sabe Satanás. Y como Satanás lo sabe, él no puede venir con cacho y cola a decirle, no coman la carne del Hijo del Hombre, no beban su sangre, porque yo quiero que ustedes se condenen conmigo, no me quiero ir solo al infierno. Pero sí le manda a unos pastores a decirle, no vayan a misa. No vayan a recibir esa galleta. ¿Saben qué les están robando? La salvación que Jesucristo te trajo y me trajo.
Ahí es donde yo no comprendo a los protestantes que fueron católicos. Porque si un día fueron católicos, debieron saber esto. Y si un día fueron católicos y recibieron el cuerpo y la sangre de Cristo, porque creían que era el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, ¿qué les pasó? ¿Por qué ahora reniegan de eso? ¿Por qué ahora no lo aceptan? ¿Qué les pasó? Y si los católicos lo creen, ¿qué les pasa? ¿Por qué no lo disfrutan? ¿Por qué no se les nota? ¿Por qué no lo celebran? ¿Por qué no se gozan? Hoy la gente está en misa, incluso va a la misa y está con el celular mandando mensajes, está rapidito porque le toca a él. Ya. El cuerpo de Cristo, amén. Hoy están mirando, pensando que saben que no están viviendo esto. Con razón se meten a protestantes. Porque nunca disfrutaron la dicha, el regalo, la gracia divina de poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo con la convicción plena, total, de que quien coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. ¿Dónde están los católicos convencidos de eso? No existen. No voy a ser pesimista. Sí existen, pero muy pocos. ¿Dónde están los católicos que creen en la palabra de Dios? Miren, hermanos, antes de que llegaran los protestantes, sus abuelos sí lo creían. Sus bisabuelos también lo creían. Pero después que llegaron los protestantes, el católico dice, ¿será verdad o no será verdad? Eso como que no es verdad, es como que es mentira. Y voy a decir una barbaridad, tápense la boca a los curas, ¿qué digo? Los oídos. Hay sacerdotes que no lo creen. Qué desgracia, hay sacerdotes que dicen que eso es un mero símbolo. Ya son protestantes. Y hay quienes dicen, sí, ahí está Jesús, pero no lo creen, no lo disfrutan. Lo tratan como si fuera cualquier cosa. Qué pena, qué vergüenza. No se les nota. El reto de hoy es, vamos a creer. ¿Qué está pasando con los católicos hoy en día? ¿Qué está pasando con los verdaderos cristianos? ¿Qué será que sucede con los verdaderos evangélicos que creemos en la palabra de Dios? Nosotros los católicos tenemos ese alimento que no lo tiene nadie, ese alimento que Jesús nos ha dejado. Dios sacrificó a su Hijo como cordero para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que se queda con nosotros en un pedazo de pan. Muchas veces vamos a la misa y no vivimos la Eucaristía, no la meditamos, no la recibimos en nuestro corazón, creyendo firmemente que es Jesucristo, el cuerpo de Cristo, que me lleva a perdonar mis pecados y a tener vida eterna. Queridos hermanos, es momento de reflexionar, como dice el Padre Luis Toro, debemos creer, es hora de cambiar, es hora de defender lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos da, ese sacramento tan maravilloso. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y tú qué estás esperando? Bendiciones para todos ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.